Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Es sábado al fin y pues tenemos mensaje, así que ponte cómodo porque vamos a comenzar. Fíjate que estaba viendo en esta semana que siempre tenemos cosas que hacer. Tengo una agenda que prácticamente todos los días tiene que ser llena y no porque diga, ok, soy una persona importante, necesito como programarme, pero es que se me olvida lo que tengo que hacer y me gusta que mi celular me esté recordando lo que hay que hacer. Jael, tienes que hacer esto en la oficina. Jael, tienes que programar lo que tienes pendiente para la clase de la escuela dominical. Jael, tienes que estudiar porque tienes un examen del curso o clase que estás tomando adicional en ese tiempo. El punto es que todo el tiempo me encuentro programando lo que tengo que hacer en una agenda. Y una de las cosas de mis cosas favoritas que me gusta agendar, pero no me gustaría agendar porque siento que es algo que siempre tengo que recordar, es tomar tiempo con Dios. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles que nos puede pasar a todos. ¿Cómo programar un tiempo con Dios? Algo que platicaba con una persona hace tiempo me dice, es que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero la pregunta es ¿cómo lo hago? Y es de la manera más sencilla. Cuando te dicen, oye, no sé, un ejemplo, quiero hacer agua de limón, ¿qué hago? No dices, ¿qué podría hacer para hacer agua de limón? Y piensas en todas las cosas que pudieran pasar y cuándo lo tienes que hacer y cómo y quién tiene que estar ahí, cuándo es la hora perfecta, o si un día vas a sentir que tienes ganas de hacer agua de limón. Claro que no, eso no pasa por nuestra mente. Lo que nosotros hacemos es ir por los limones, ir por agua, ir por azúcar, exprimir los limones, vaciarlos en el agua y hacer agua de limón. Es tan sencillo como eso. Y muchas veces nos complicamos y lo queremos hacer totalmente difícil. Buscar a Dios no es difícil. Poner a Dios en primer lugar no es difícil. Tiene que ver con un tema de decisiones. Tiene que ver con que dejes lo que estás haciendo a un lado, con que dejes tu serie de Netflix por un momento, con que dejes tu videojuego ese de misiones en el celular un rato, para entonces tomar tiempo para hablar con Dios. Me encanta saber que Dios está disponible para mí, pero me entristece saber que Dios está ahí y yo paso de largo y ni siquiera tomo el tiempo para decirle gracias Dios por este nuevo día. Y es así como quiero empezar a hablar de esto, porque a veces nos resulta tan difícil. Creo que una de las prioridades que tiene que existir en nuestras vidas es colocar a Dios primero en todo lo que quieras hacer, en todos los planes que tengas. Dios tiene que ir por delante. Y sí, definitivamente hay cosas materiales, cosas pasajeras que toman el primer lugar en nuestras vidas. Y a veces estas cosas se vuelven en nuestro Dios. Estas cosas se vuelven lo primero, antes que cualquier cosa. Y puede ser de verdad lo que sea. No solamente tienen que ser distractores como los que te acaba de mencionar. Puede ser incluso tú mismo. Afanarte en algo que quieres hacer, algo lograr, un conocimiento que quieras adquirir. Y haces a un lado a Dios. Tenemos que confiar plenamente en Dios con nuestro corazón y nuestra alma. Confiar en lo que Dios dice y no lo que yo creo que es mejor para mí. Y no confiar en mis habilidades y confiarme y decir no voy a agendar ningún tiempo con Dios porque yo sé que en un ratito más yo me voy a programar y voy a tener mi tiempo de oración. Yo voy a tener mi tiempo de que voy a leer la palabra. Y cuando menos te das cuenta ya estás acostado y dices, chin, hoy no oré. Chin, hoy no agradecí a Dios. Chin, se me pasó hablarle a tal persona y decirle que darle el mensaje que leí de la palabra, porque a veces te pasa, ¿no? Que ves un mensaje, dices, Dios te habla y te dice, hey, tienes que compartirlo con esta persona. O ahí en el grupo de los jóvenes, o sea, manda esto, no te dé pena, hazlo, a lo mejor nadie hable, pero Dios tiene un mensaje que quiere que le des a los jóvenes y no lo haces. Y así se nos pasan los días. Todo lo que hacemos y vivimos viene a raíz de un conocimiento, de una sabiduría. Nuestro afán por el trabajo tiene que ver con algo que aprendimos, algo que nos gusta hacer y algo que tenemos que hacer para dar resultados, con nuestra familia, con nuestros amigos. La sabiduría es clave para tener éxito, pero sabes que la Biblia dice que
la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. Y cuando la gente habla de un temor de Dios, dice, ¿es tenerle miedo a Dios? No, es reconocer, aceptar que Él está por encima de todo. Una persona que realmente es sabia no es aquella que tiene conocimiento para hacer y tener habilidades y dones. Una persona que es sabia es una persona que sabe quién es Dios, le reconoce, tiene temor de Él, obedece lo que dice su palabra y lo tiene presente diariamente. Si nosotros no contamos con esto, déjame decirte que todo lo que tú crees que es sabio en tu vida solamente es vano, es pasajero, porque Dios dice que la sabiduría proviene de Él. Tenemos que comprender que nosotros solamente somos administradores. Si pudiéramos entender que nuestro trabajo, la escuela, lo que hemos aprendido, nuestros bienes, nuestra familia, todo ha sido dado por Dios. Imagina esto, antes de que tú nacieras, ya existía alguien que tenía el control de todo y tú no te habías dado cuenta. Dios ya había elegido tu nombre, Dios ya había elegido dónde tenías que estar. No podemos seguir afanándonos creyendo que todo lo que somos es por nosotros. Todo lo que tienes es por Dios y tienes que ser un buen administrador, no solamente de lo que es tangible, del tiempo, el tiempo que es importante. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en buscar a Dios, en ponerlo en tus prioridades? De verdad, como te decía al principio, yo tengo una agenda para controlar qué es lo que tengo que hacer, porque si no lo tengo, a veces termino perdiendo mi tiempo. Y sabes, el tiempo es algo tan valioso. El tiempo es algo que se gasta muy rápido, pero muy pocas veces tiene una buena inversión. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? En pocas palabras, tal vez a lo mejor lo estás desperdiciando y no te has dado cuenta. El tiempo es valiosísimo y tú eres administrador de ese tiempo que Dios te ha dado. De ese tiempo que si tú eres sabio, pondrás primero a Dios por sobre todas las cosas. En el libro de Proverbios 3, versículo 5 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Una de las claves principales es, ¿te quieres confiar en algo? Antes de que sean tus conocimientos, antes de que sean tus habilidades, en lo que viene un maestro y te enseña algo, en lo que te enseña a lo mejor un líder, dice que tú tienes que confiar en el Señor. Y el Señor, conocer a Dios es conocer su palabra. Confía en su palabra, confía en sus mandatos, confía en los dichos del Señor. No confíes en tu inteligencia, en lo que tú puedes interpretar, no, en lo que Dios diga que tenga que ser. Versículo 6. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por camino recto. Cuando nosotros tenemos a Dios presente en todo lo que tenemos que hacer, en todos nuestros planes, Dios va a acomodar todo para que ese camino sea correcto para nosotros. A lo mejor sin darte cuenta tú pensabas que ese camino pues no era tan agradable, pero por el hecho de que tú has puesto a Dios por delante, Dios acomodará las cosas para que sea a tu favor, porque has decidido honrar a Dios en ese plan, en ese proyecto, en ese caminar, en esa decisión. Tú pusiste a Dios por primero y el Señor se agrada de que sus hijos lo tengan en honra y en estima, para que Él sea el que los represente, para que Dios sea el que guíe sus caminos, para que Él sea el que guíe sus palabras. Cuando tú tomas esta decisión, entonces Dios acomoda todo para que ese camino sea recto. Y algo que me encanta es que antes de que tú digas, bien, ya tengo al Señor en mi vida, lo pongo por primero, en el 7 nos dice algo bien interesante. Dice, hey, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Interesante que la medicina que va a darnos la fuerza en el cuerpo es honrar al Señor y no creernos sabios. ¿Te has puesto a pensar cuando una persona se cree demasiado inteligente? 1, no acepta consejos. 2, pues cree que todo lo sabe y cree que todas las decisiones que toma son correctas. 3, no escucha a nadie. Sin darnos cuenta, esa persona está siendo egoísta y no está creciendo, no se está fortaleciendo, al contrario, se está debilitando por confiar en su propia prudencia. Pero el libro de Proverbios nos dice que al contrario, la persona que decide honrar al Señor, dejar a un lado su egoísmo,
dejar a un lado lo que cree o lo mucho que sabe y honra al Señor, dice entonces esto que tú vives será bueno para tu vida y fortalecerá tu cuerpo. Es decir, serás fuerte, a lo mejor no físicamente, pero Dios te va a dar fortaleza ¿en qué? En las pruebas. Dios te va a dar fortaleza para poder obedecer su palabra. Dios te va a dar fuerza para que sepas administrar el tiempo y buscarlo y ponerlo nuevamente todos los días por primero. Otra parte que viene en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, me encanta porque viene como las indicaciones correctas. Dice que antes de cualquier cosa tienes que adquirir sabiduría y buen juicio. ¿Y qué dijimos que era la sabiduría? El temor a Dios. Antes que cualquier cosa, si tú temes a Dios, entonces todo vendrá por añadidura, todo te saldrá bien, sabrás tomar decisiones, harás lo correcto. Y no solamente es cumplir un requisito, tienes que quererlo. No es lo mismo que digas, ok, voy a obedecer a Dios, pero decir, mi corazón anhela obedecer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a adquirir la sabiduría, ni siquiera puedo entender cómo voy a poner a Dios primero en todo lo que yo haga. Pero dice Proverbios, ama la sabiduría, abrázala y te honrará, te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará con ella. Es decir que la persona que tiene temor a Dios y por lo tanto se le suma la sabiduría a causa de ese temor a Jehová, entonces esta persona será honrada, será una persona agradable porque es una persona sabia. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué significa esto? ¿O de dónde sacas, Jael, que la sabiduría es honrar al Señor? Bien, pues en el libro de Proverbios, nuevamente, en el capítulo 9, versículo 10, dice que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Otras versiones dice, al principio la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que conocer a Dios, conocerlo a Él, es tener inteligencia. Y es que no cabe duda, porque cuando decides conocer a Dios, sin darte cuenta estás conociendo al que creó el universo, estás conociendo al que tiene el control de todo lo que pasa en la tierra, estás conociendo a aquel que conoce tus debilidades y tus fortalezas. Dime, ¿quién no quiere tener un maestro así? ¿Quién no quiere tener de consejero a Dios? Si Él es el que lo sabe todo. Conocerle a Él, honrarle a Él, ir a buscarle, en automático tendrás la sabiduría y la inteligencia. Y no es una inteligencia que tenga que ver con la ciencia, con una técnica. No, tiene que ver con una inteligencia que sobrepasa cualquier entendimiento. La sabiduría trae tantas promesas a tu vida. Te permite que tú puedas alargar tus días. Simplemente el ejemplo que nos dice en la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, acerca de los mandamientos. Uno de ellos es honrar a tus padres para que tus días sean largos. Es un mandato que tiene una promesa. La persona que es sabia tiene temor a Dios, y el que tiene temor a Dios conoce su palabra. El que conoce su palabra conocería esto, que el honrar a los padres traerá larga vida. Y si en Proverbios nos dice que eso nos dará largos días, el tener sabiduría de parte de Dios, pues sin darnos cuenta estamos cumpliendo con su palabra. Y entonces la palabra se cumple en nuestras vidas. Dios siempre nos está enseñando, hey, no seas insolente, no seas una persona grosera, no seas orgulloso, quita eso de tu vida. Ponme a mí en primer lugar. Estamos hablando de tantas cosas y lo principal es esto: pon a Dios por sobre todas las cosas. Dios es primero. ¿Quieres tener conocimiento? Tal vez ya lo sabes, pero nos falta mucho por seguir aprendiendo de Dios, por seguir buscando de Dios, acercarnos aún más a Él. Pues el Señor dice que lo pongamos a Él primero, por sobre todas las cosas. Y créeme que eso no fallará. Este es un mensaje para ti, es un mensaje breve, pero es un mensaje que cada día te tiene que retar. Que antes de levantarte, recuerdes a quien tienes que agradecer. Antes de decir algo o planear algo, poner a Dios primero en tus planes, para que el Señor entonces guíe tus caminos, abra las puertas necesarias para el camino recto en tu vida. Antes de decir algo, que sea la palabra de Dios que sea en tu boca. Y antes que cuando
Cuando estés a punto de creer que ya tienes esa sabiduría, que ya puedes, sabes que Dios está contigo, antes de pensar eso, es ahí donde tienes que menguar aún más y reconocer que todo lo que tienes proviene de Dios y solamente es de Él, para Él y por Él. Este mensaje es para ti, para que no olvides que en tu agenda siempre tiene que estar el tiempo disponible para Dios. Que pases un sábado increíble, que tengas un tiempo de comunión con Dios. Agradece por todo lo que tienes y que el Señor te bendiga y sea contigo. Nos vemos en la próxima.